en la segunda unidad de los diferentes tipos de bienes, si no me equivoco, y servicios. Vamos a retomar desde ese punto de vista. Me confirman si ya detallamos los diferentes bienes y servicios que se utilizan en una economía. ¿Vimos ya esta parte? No. Sí. Bien. Solamente entonces para recordar, decíamos de que diferentes tipos de bienes y en la vida cotidiana de las empresas y de las personas también. La clasificación que vimos de bienes no es algo que es algo forzado y que solamente existe en la teoría, en la realidad también existen. Por ejemplo, vimos bienes de capital y bienes de consumo directo, de uso directo. Todo lo que implica maquinaria, equipos, herramientas son bienes de capital porque sirven a su vez para obtener otros bienes. Por ejemplo, una computadora en el ámbito de ustedes es un bien de capital. A través de una computadora puedo obtener varios servicios, lo que está haciendo en este momento es enseñanza, aprendizaje. Puedo utilizar para realizar investigación, servicio. Puedo utilizar para comunicarme con mi familia, servicio. Puedo utilizar para realizar un programa, servicio. Entonces, una computadora, una maquinaria, un vehículo también son bienes de capital. Y los bienes de consumo son aquellos que satisfacen directamente ya una necesidad sin que se requiera obviamente ningún proceso. Después vimos bienes intermedios y bienes finales. Bueno, los bienes finales, como su nombre lo dice, ya no requieren ningún proceso. Los bienes intermedios requieren de un proceso o del complemento de otro bien para satisfacer una necesidad. Luego vimos también la clasificación de los bienes de acuerdo a su nivel de sustitución con otros, en bienes sustitutos y bienes complementarios. También en la vida real van a encontrar ustedes en el ámbito de ustedes bienes sustitutos. Cuando hablamos de diferentes marcas de computadoras, estamos hablando de bienes sustitutos. Cuando hablamos de diferentes tipos de software desarrollados, son también bienes sustitutos. Cuando hablamos de viajes por avión o por vía terrestre, también son sustitutos. Yo puedo viajar a algún lugar por avión o por tierra o por moto, qué sé yo. También hablamos de bienes complementarios. Por ejemplo, para una máquina los complementos son la batería, el mouse, la impresora o los mismos componentes o los microcomponentes que tenga son bienes complementarios. Hemos hablado de un vehículo y la gasolina, que es un complemento, la batería y un vehículo, etcétera, que son bienes complementarios que se definen como aquellos que para satisfacer una necesidad además requieren de otro bien. Luego habíamos hablado de los bienes de lujo, los bienes normales y los bienes inferiores. Entiéndase como bien de lujo aquellos bienes que tienen un acceso limitado por características propias que tiene un bien o un servicio. También hablamos, por ejemplo, de una computadora personalizada como un bien de lujo. Hacer una maestría en la Harvard es un servicio de lujo. Estudiar en la UPSA para algunos de nosotros podría ser un bien de lujo. Viajar por avión a una persona que gana un salario mínimo nacional de 2.160 es un servicio de lujo. Ir a un restaurante o viajar por yate es un servicio de lujo. En fin, hay servicios también y bienes de lujo. Luego hablamos de bienes normales, que son aquellos bienes que habitualmente demandamos en la vida cotidiana de cada persona. Y finalmente los bienes inferiores. También vamos a encontrar bienes inferiores en una economía normal. Ustedes también conocen los bienes inferiores que pueden ser definidos como aquellos bienes usados que compramos, bienes usados, los bienes de segunda mano, los bienes de una marca dudosa como un producto chino, por ejemplo, que en algunos casos no tiene una marca definida y obviamente por la calidad puede considerarse como un bien inferior respecto a otro bien que tiene una marca definida, una garantía, etc.
¿sí? En vehículos, por ejemplo, es clásico definir de que un vehículo chino es un bien inferior respecto a un Mercedes-Benz, a un BMW, ¿no? En fin, en toda actividad también en otros términos van a existir bienes inferiores. Vamos a encontrar en los alimentos carne de primera, carne de segunda. Vamos a encontrar también en las mismas universidades, hay universidades de primera y hay universidades de segunda. Al menos la Gabriel es una universidad de primera formando ingenieros en sistema, una universidad de segunda sería la Unifrance, la UTEPSA, donde también forman ingenieros en sistema, obviamente de baja calidad. En fin, esa era la clasificación de bienes que hemos visto y también vimos, si no me equivoco, servicios. Así como en una economía produce bienes tangibles de esos tipos que les he nombrado, una economía también produce servicios. Los servicios están referidos básicamente a un bien, pero con características intangibles. Al igual que los bienes, los servicios tienen dos características. Los servicios económicos tienen un valor de uso y tienen un valor de cambio. Me confirman cualquier situación de inestabilidad que no se escuche mi voz o se escuche entrecortada, por favor. Entonces les decía. Se escucha bien, Miguel. Gracias, Hito. Gracias, Michelle. Entonces les decía, cuando hablamos de servicios, también estos servicios tienen dos características, los servicios económicos. Primero, tienen un valor de uso, sirven para satisfacer una necesidad, y segundo, tienen un valor de cambio. El valor de cambio es el número de unidades que yo entrego para obtener un servicio. Por ejemplo, para obtener 1 mega de conexión, ¿cuánto se paga? O para obtener 10 megas o 50 megas. ¿No? La empresa Tigo a ustedes les vende megas y a cambio de esas megas ustedes entregan plata. Ahora, yo, ¿para qué utilizo los megas? Para comunicarme, para bajar información en mi celular. Entonces, ahí está el concepto de valor de uso y valor de cambio. Lo mismo cuando hablamos de un software tiene valor de uso y valor de cambio, porque un software es un bien económico. Cuando digo bien económico, es algo que se ha producido en una economía, que se han utilizado recursos humanos, recursos materiales, tiempo, porque hay bienes que no son económicos, son de origen natural o son otorgados por un servicio de una empresa pública o de una institución pública. De eso voy a comentar después. Entonces, cuando hablamos de servicios económicos, nos referimos a todo lo que se produce en una economía y que generalmente tiene carácter privado, y que esos bienes tienen estas dos características, valor de uso y valor de cambio. Tienen un costo, tienen un precio y sirven para algo. Los servicios lo otorgan generalmente las empresas privadas, pero también pueden haber algunas empresas públicas y instituciones. Cuando digo empresa pública e institución pública, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Entel es una empresa pública. Empresa pública como Tigo, a usted le vende megas, le cobran. Entel, en este caso, está ofreciendo un servicio a cambio de una cantidad determinada de dinero, y que usted lo compra para satisfacer una necesidad. Pero hay instituciones públicas como la universidad, entre comillas, ¿no? El servicio que otorga tiene solamente un valor de uso, pero no tiene un valor de cambio. ¿Qué significa? No me cobran. Y si me cobran es un cobro simbólico, ¿no? Pero me sirve para formarme como ingeniero. Entonces, esa es un poco la diferencia entre los bienes y los servicios en cuanto a bienes. Los dos tienen un valor de uso y un valor de cambio. La diferencia está básicamente en que los servicios tienen un carácter público y tienen un carácter privado, ¿no? Los servicios los servicios económicos desarrollados por las empresas privadas o brindados por las empresas privadas tienen un valor de uso y un valor
de cambio. Por otro lado, las instituciones que dan un servicio, como la Administración de Justicia, Salud, Educación, tienen solamente un valor de uso, no tienen valor de cambio, porque se paga un monto simbólico. Bien, hasta ahí, si no me equivoco, habíamos llegado a la anterior clase. Voy a compartir pantalla para continuar. Y voy a retomar precisamente con esto que acabamos de ver, los servicios. Acá tenemos los servicios públicos y los servicios privados, ¿no? Que la mayoría de estos servicios tienen un valor de uso y un valor de cambio, que son empresas privadas generalmente los que desarrollan y cobran porque tienen un objetivo. ¿Cuál es? El lucro, ganancia, básicamente. Muy bien, hasta ahí habíamos visto, si no me equivoco, la clase anterior. Ahora vamos a ver los elementos de una economía. Cuando hablamos de elementos de una economía, nos referimos básicamente a los aspectos que tienen que ver con las actividades, con las actitudes y los medios que utiliza la economía para poder obtener bienes y servicios, ¿no? Que vayan a satisfacer las necesidades. En ese ámbito, la economía tiene dos elementos importantes. El primero de ellos, que se llama hecho económico. Entiéndase como hecho económico a la actividad productiva que realiza la economía con el propósito de producir bienes y servicios. A todo proceso económico realizado por una empresa, ya sea produciendo bienes o produciendo servicios, se le llama hecho económico. Y para que se obtenga hecho económico, yo tengo que combinar recursos humanos, insumos, materias primas, y obtener como resultado bienes y servicios que a su vez, una vez producidos los bienes y servicios, se produce, se distribuye y se consume. En consecuencia, el hecho económico, en pocas palabras, son actividades sociales que los hombres realizan para obtener medios necesarios, en este caso, bienes y servicios. Es decir, son actividades, como ven en esta imagen de acá, actividades de producción, utilizando insumos, materias primas, recursos humanos, maquinaria, equipos, infraestructura. De este proceso que realiza la economía a través del hecho económico se obtienen bienes, los cuales son distribuidos y consumidos. Bueno, la distribución de los bienes en una economía habitualmente, perdón, se realizan de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que es una producción, combinación de factores de producción. Pero el proceso no termina, una empresa no termina solamente produciendo, sino tiene que distribuir, tiene que hacer la distribución logística de los bienes. De la misma manera que una empresa que fabrica computadoras, su proceso no termina ahí y los acumula las computadoras, sino que distribuye y promueve su consumo. La distribución se puede dar en tres ámbitos, ¿no? 1, 2 y 3. En un ámbito local, en un ámbito nacional y en un ámbito global. Es decir, si yo fabrico computadoras, mi distribución va a estar enmarcado en estos tres ámbitos, ¿no? La distribución local, donde yo fabrico a nivel nacional en los diferentes departamentos, y a nivel global, a nivel de mercados extranjeros. Y no termina ahí, el hecho económico también implica promover el consumo. ¿Cómo se promueve el consumo? A través de acciones promocionales o de marketing. A través de acciones promocionales o a través de acciones de marketing. Acciones marketing. Habitualmente, cuando una empresa produce o fabrica computadoras, su proceso
es bastante largo para poder entregar las computadoras al mercado. Pero una vez entregado al mercado local, nacional o global, no termina ahí. Tiene que promover el consumo, incentivar el consumo. ¿Cómo lo hace? A través de promociones, participación en eventos, en ferias, haciendo demostraciones, o utiliza acciones de marketing, ¿no? Acciones en el precio, en el producto, en el mercado, etcétera. Entonces, a través de esta última variable, el consumo, cierra el circuito del hecho económico. En resumen, el hecho económico tiene que ver con las actividades de producción que realizan los individuos, las personas, la sociedad, para obtener bienes y servicios, ¿no? Completando el proceso con la producción, distribución y consumo. El otro elemento importante del acto económico, perdón, los elementos de la economía es el acto. Esto es un concepto abstracto y que se refiere básicamente, ¿no?, a las actividades o actos conscientes que realiza cada persona, cada individuo en el mercado para satisfacer sus necesidades. El hecho económico lleva al mercado los productos. ¿Y quién compra en el mercado? Obviamente la sociedad, las personas, los que necesitan computadora, los que necesitan software. Pero esos son actos conscientes porque tienen que ver si están en posibilidades de adquirir un software, una computadora. Es el acto económico de comprar un bien, de comprar un servicio, ¿no? Y que se realiza a través de la demanda de los bienes y servicios que produce una sociedad, o el hecho económico, en otras palabras. En resumen, se puede decir de que el acto económico en el funcionamiento de la economía se da cuando el hombre toma conciencia de sus necesidades y dice: yo requiero una computadora, requiero un sistema de información, un software, ¿no? Y además se completa con la idea de cómo satisfacer esa necesidad, ¿no? Con qué recursos, de dónde va a obtener los medios. Es decir, los actos económicos son actos conscientes del hombre para satisfacer sus necesidades. Además, en el mercado, las personas, las empresas pueden elegir, y obviamente la elección implica la disponibilidad a comprar y tomar una decisión consciente. Ahora, en la vida real, todas las actividades económicas, ¿no?, que realizan las empresas se denominan actos económicos, ¿no? Y la actividad económica de un país está compuesto por varios actos económicos. Porque un acto económico se realiza en el campo de la fabricación de computadoras, en el campo de desarrollo de software, en el campo de la producción de alimentos, en el campo de la producción de construcción de viviendas, en el campo de la producción de vestimenta, etc. La sumatoria de esos actos económicos constituyen la actividad económica de un país. Muy bien. No sé si hay preguntas hasta aquí o algún comentario que quieran hacer. En pocas palabras, sin entrar al aprendizaje memorístico, un hecho económico es una actividad productiva de bienes y servicios que implica básicamente el proceso de producción, distribución y consumo. Un acto económico es la toma de decisiones, son las acciones que el hombre realiza conscientemente para satisfacer una necesidad. Es cuando demandas, cuando compra un bien. Perfecto. No hay preguntas, seguimos. Bien, en la actividad económica general, chicos, en una actividad económica general, las empresas utilizan factores de producción para obtener bienes y servicios. Una empresa que fabrica computadoras versus una empresa que desarrolla software, ambas utilizan factores de producción. En algunos aspectos pueden ser comunes o totalmente diferentes. Veamos cuáles son los factores de producción en la vida real. Se llama factor de producción, por ejemplo, al concepto de tierra, entendiéndose que tierra es uno de los factores de producción importantes en un proceso de producción, de donde
se obtienen los insumos y las materias primas, o donde se puede obtener productos a través de un ciclo de siembra. La tierra también es el espacio donde se construyen plantas, empresas, etc. Entonces, la tierra es un concepto multifacético. Representa la tierra propiamente dicha, representa la tierra como espacio físico, representa el medio del cual se obtienen insumos, materias primas para generar procesos de producción. Ejemplo, una empresa, ¿qué tiene que ver la tierra con una empresa que fabrica computadoras? Los elementos, así rápidamente, de una computadora son, por ejemplo, yo voy a describir la mía, tiene circuitos internos, tiene chip. Los chips están construidos por cobre, en algunos casos por silicio. ¿De dónde se obtiene el cobre? De la tierra. Insumo para fabricar computadoras. ¿De dónde se obtiene el silicio? De la tierra para fabricar computadoras. ¿De dónde se obtiene el PVC? Del petróleo que sale de la tierra. Entonces, como ven, la totalidad de los productos que utilizamos, si ustedes quieren el papel, voy a describir lo que tengo aquí, el papel, el PVC, la madera, qué sé yo, la vestimenta, el algodón, se produce en la tierra y se obtiene como materia prima para vestimenta. En fin, no hay, son raros las empresas que no obtienen de la tierra su insumo materia prima. En el campo de desarrollo de software, si hablamos de equipos, si hablamos de infraestructura, si hablamos de muebles, todos son productos salidas, en este caso de la tierra, que producen en algunos casos o se extrae. En algunos casos se utiliza la tierra para producir y en otros se extrae como el petróleo, los minerales, etc. Entonces, como ven, hemos descrito de que un factor de producción importante para fabricar, en este caso, computadoras o desarrollar software es tierra, por los insumos que yo utilizo de la tierra. El otro es el capital. En una empresa de hardware o de software voy a utilizar equipos, puedo utilizar maquinarias, no necesariamente tractor, ojo, ¿no? Otro tipo de maquinarias, pero aquí me refiero a equipo. Esto representa maquinaria, esto representa a infraestructura, esto sí representa a herramientas y finalmente esto representa dinero en efectivo. Eso es capital. Capital no deseo solamente platita, es maquinaria, es equipos, es infraestructura, es herramientas, es vehículo, es muebles y enseres, que son los elementos básicos de una empresa tanto de hardware y de software. Trabajo. Si bien aquí no dice, aquí hay una enfermera, ¿no? Aquí hay a un trabajador manual. El trabajo representa como factor de producción a todo esfuerzo físico-mental. Los ingenieros realizan obviamente un trabajo mental como recurso humano, pero en una empresa no solamente hay ingenieros, también hay otras profesiones y hay profesiones básicas, hay peritos, mejor dicho, peritos, técnicos medios y técnicos superiores. Eso es trabajo, no solamente es el trabajo como una actividad física, sino también mental en las diferentes formas de formación, desde una persona que ha salido bachiller o no haya salido bachiller, que es seguridad, limpieza, hasta personas que han estudiado una secretaria, perito en secretaría, técnico superior en secretario, secretaria, ¿cómo llaman? Pues bilingüe, trilingüe, etcétera, que ya son formaciones de técnico superior hasta el último ingeniero de una empresa. Eso es trabajo. Pero últimamente, durante el enfoque moderno, este es el enfoque clásico. El enfoque clásico contempla solamente estos tres. A ver, ¿qué pasó con mi cursor? El enfoque clásico de los factores de producción considera de que los primeros factores de producción son estos tres: tierra, trabajo y capital.
Me voy a concentrar aquí y después explico el resto. Por ejemplo, cuando yo utilizo capital, debo reconocer al dinero interés, a los activos fijos depreciación. Ese es el precio del capital. Tasa de interés del dinero y depreciación del capital. En la tierra es renta. Yo puedo obtener una renta de la tierra, ya sea por la explotación o por la siembra. En el trabajo, cualquier tipo de trabajo se remunera en una empresa a través de un sueldo o salario. Bien. El enfoque moderno de los factores de producción contempla que además de estos tres elementos en una empresa, se requiere mucho, no tanto como tecnología, sino básicamente la capacidad de innovación y gerenciamiento, como elementos que motivan o impulsan al uso eficiente de tierra, trabajo y capital. Por lo tanto, se hace referencia también al aspecto tecnológico, no obstante que ya está aquí, pero aquí estamos hablando de utilización de innovaciones tecnológicas y capacidad de gestión empresarial, que lo vamos a ver posteriormente. La idea de ver este dibujito es precisamente que ustedes se acuerden con una imagen, porque uno asimila mejor las imágenes, ¿no? Como cuando ven una película, ¿no? Por las imágenes ustedes pueden recordar y describir muy bien una película que antes aprenderse todo el texto de una película. Lo mismo, las presentaciones de los dibujitos, las imágenes tienen ese propósito que busco yo de que con un golpe de vista, con las imágenes, ustedes puedan recordar todos estos elementos que están en la parte teórico-conceptual y que obviamente pues no es para que aprendan de memoria. Sin embargo, para los que no me han entendido la explicación de estos dibujos, tienen este material para poder leer. Los factores de producción desde una visión clásica son tierra, trabajo y capital. Modernamente, algunos autores incluyen, además de la tecnología, la capacidad de innovación o gestión, y eso lo hemos dicho. Tierra, en su sentido más amplio, la tierra comprende un conjunto de elementos. Fíjense, tierra propiamente dicha, agua, minerales, petróleo, recursos vegetales, recursos animales y otro tipo de insumos que lo hemos nombrado cuando yo cité como ejemplos para una empresa de hardware y software. Eso es tierra. Y su remuneración es la renta. El otro factor que hemos hablado es el trabajo, que comprende a cualquier actividad, tanto intelectual como física. ¿Quiénes realizan las actividades físicas en una empresa? Seguridad, limpieza, intelectual desde la secretaria hasta el último ingeniero. Por la actividad, por este factor de producción que utilizan las empresas, pagan, realizan gastos o incurren en costos de remuneración que se llama salarios, sueldos. Luego tenemos el capital que también hemos nombrado, que es un recurso también importante para generar procesos de producción de hardware, de software o cualquier actividad empresarial y que implica la utilización básicamente de estos factores de producción, maquinaria, equipos, herramientas, instalaciones, vehículos, móviles, enseres, computadoras, etc. Y el pago de ellos tiene dos conceptos, decíamos, ¿no? El interés al dinero y la depreciación al activo fijo. Bien, este es el enfoque clásico. El enfoque moderno contempla además la tecnología y la capacidad de gestión. Entiéndase por tecnología a las tecnologías de la información y comunicación, como alguna vez ya dijimos. Este factor de producción es tan dinámico que elimina distancias entre los que quieren comprar y los que quieren vender. Elimina fronteras porque permite realizar transacciones en tiempo real. La capacidad de gestión, que significa a toda la parte de gestión administrativa, pero fundamentalmente basada en procesos innovadores que marquen diferencia de un proceso de producción tradicional, que también es un factor de producción importante para dinamizar y para mantener una organización, una empresa innovando, renovando sus productos, sus servicios de acuerdo a los cambios en el entorno o al adelanto de la ciencia y la tecnología. Esos son los aspectos más importantes que se refieren a los factores de producción que habíamos mencionado anteriormente. Preguntas. Preguntas, chicos, o comentarios.
Disculpe, ingeniero, quisiera argumentar algo sobre de lo que se vio la economía aquí en Bolivia. Y fue Adelante, algo, déjeme un ratingo. Voy a anotar su ya, nombre, por favor. Siempre estoy con papel para anotar las participaciones. ¿Cómo apellida? Michelle Vallejos. Michelle, vamos Michelle. Adelante. Hubo un comentario en el que hizo el cofundador de Tesla, lo cual dijo que como Bolivia no hace mucho que, digamos, con el litio, y Bolivia es rico en litio, ¿no? Dijo Sí, que él iba a hacer, o sea, iba a hacer todo lo posible para poder obtener ese litio, porque como él es una empresa bastante grande de Tesla, necesita más lo que es este material para sus baterías. correcto. Evidentemente, aquí hay un problema serio sobre, sobre esta materia prima, debido a que hay una transnacional alemana que ha estado, que había ganado una licitación y hay resistencia precisamente a la explotación. El gobierno viene desde hace una década queriendo explotar el litio, ha hecho una pequeña planta para producir baterías. Lamentablemente, debido a cuestiones políticas, no se ha podido poner en funcionamiento esta planta. Estamos perdiendo obviamente oportunidad. De aquí a unos años ya va a aparecer posiblemente otro producto que sustituya al litio como materia prima para producir baterías. Sin embargo, aquí la cuestión es política, ¿no? Ha tenido un conflicto precisamente Bolivia con los alemanes, ¿no? De que se le entregó a un precio exageradamente bajo la explotación del salar. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada definido. Todos sabemos que es un gran potencial, tomando en cuenta que estamos entrando inclusive a la era de los automóviles eléctricos, y obviamente los automóviles eléctricos funcionan a batería. Entonces, hay un gran potencial, pero por otro lado hay una gran indefinición del gobierno. No sabemos si al final va a producir baterías Bolivia o definitivamente va a entregar la explotación a litio. Ahora, pueden haber varios interesados, ¿no? Como en este caso Tesla. No sé a qué país corresponde Tesla, pero si está obviamente la transnacional en Alemania, está metido en este conflicto. Precisamente han pedido el anterior gobierno que ese contrato que había firmado ya este, el gobierno del MAS se desconozca, porque era así lo manejan, ¿no? Los políticos, era una traición a la patria entregar, como antes entregaron la explotación del guano cuando tuvimos, y el salitre, que el conflicto con Chile, el petróleo en la década del 60 y 70 a los norteamericanos, etcétera. Entonces, lamentablemente, nosotros históricamente hemos tenido desafortunadas negociaciones un poco para explotar nuestras riquezas, y siempre hemos hecho un mal negocio. No hemos vendido materia prima, ¿no? Materia prima sin valor agregado para que otros países lo procesen. Desde mi punto de vista, obviamente, yo no haría negocio con Tesla, con materia prima. Lo que le vendería a Tesla más bien serían baterías. Ahora, si Tesla quiere comprar litio en bruto, obviamente no es un negocio para Bolivia. Si lo que le da precio es el valor agregado, es la batería, no tanto el litio como tal. Entonces, desde mi punto de vista, lo que debe hacer Bolivia es producir. Estamos entrando posiblemente esto tenga una importancia en esta última década. Después pueden aparecer otros sustitutos, pues, ¿no? Inclusive se habla mucho de que van a aparecer otros sustitutos del petróleo, tomando en cuenta que estamos queriéndonos hacer ecologistas. Y obviamente los países de mayor grado de desarrollo ya están entrando a la era de los automóviles eléctricos. Tienen ya políticas que en una década más o menos algunos países de Europa van a sustituir casi la totalidad de su parque automotor. Ya no van a ser a petróleo, van a ser a energía eléctrica. Y ahí obviamente hay un gran potencial.
Entonces, no es negocio vender litio, sino vender baterías. Ese sería el comentario de Michelle. No sé si alguna otra pregunta. Marcelo. Ingeniero, yo escuché que esa explotación del litio tenía altos costos y que era difícil de transportar también. Por eso es que hasta ahorita no hay ninguna empresa que esté bien interesada aún. Si ustedes entran a la web para revisar información, van a ver que Bolivia construyó una planta. Una planta, lamentablemente, pues, la explotación a baja escala puede ser costoso, ¿no? Y requiere, obviamente, una tecnología alta. Es como cuando nosotros queremos perforar un pozo. ¿Por qué, por qué promovemos la entrada de capitales extranjeros a la explotación? Porque no tenemos plata, somos viejas, hay que reconocer. Una explotación de un petróleo es una lotería cuando no se tiene mucha certeza. Y solamente en la parte prospectiva y exploración, que ni siquiera son producción, prospección, revisión donde hay, y prospección, perforar, qué sé yo, 3, 4 meses, una empresa se gasta fácilmente entre 100, 150 millones de dólares, que el país no está en capacidad de hacer esas erogaciones. Lo mismo pasa con el salar. Toda explotación en pequeña escala, chicos, es onerosa, es costosa. Y peor cuando no se dispone de tecnología y de capital. O sea, la clave para todas las explotaciones son precisamente tener el know-how, conocimiento para fabricar computadoras. Segundo, tener el capital correspondiente, ya sea en dinero, y la maquinaria y la tecnología para hacer. Entonces, Bolivia todavía está lejos de ello. Y esta mañana conversaba precisamente con el grupo de la mañana, ¿no?, acerca de este tema y dónde se deben dar esos cambios para poder explotar en las universidades. Las universidades a nivel experimental tienen que hacer todos estos análisis. Por ejemplo, en la Facultad de Tecnología, la carrera de Ingeniería Industrial, que está dirigida básicamente a hacer esos proyectos de análisis, etc. Lamentablemente, todos nosotros los rifamos, ¿no? Invitamos a los extranjeros y ellos se lo llevan la mayor parte a su país para que allá le den valor agregado. Fíjense una anécdota. Nosotros le vendemos a Brasil gas, ¿no? Y a nosotros nos llega como gran cosa unos cartuchitos así de pequeños, ¿no?, para cargar a lampiones. Lampión se llama una lamparita que llevan los cazadores, ¿no? ¿Qué hacen los brasileros? Lo inyectan ahí al embalaje al embalaje de hierro y nos los vuelven a vender a nosotros. Eso puede costar fácilmente $20. ¿Y cuánto nos pagan por 1.000.000 de metros cúbicos? Una miseria. Entonces, es el gran problema de litio actualmente, de no vender materia prima, sino de hacer industria para poder tener mayores niveles de rentabilidad. De lo contrario, si seguimos vendiendo, lo mismo pasa con el hierro del montón, chicos. Acuérdense, ¿qué exportamos por el río Paraguay? Hemos estado aportando materia prima. ¿Y por qué no hacemos ahí la famosa industria de hierro en Puerto Bush, en la frontera? Porque no hay plata. No podemos hacer no podemos llevar no sé, unos cuantos kilómetros la línea de gas para instalar ahí la industria. No tenemos el capital para arrancar. Hemos hecho malos negocios con la Jindal, ¿se acuerdan ustedes? Con la Jindal, que nos tomó el pelo, exportaba materia prima cuando tenía que procesar y convertir el hierro en fierro redondo, etcétera, etcétera. Nos las hizo así y se fue. Le hemos hecho un juicio y no le hemos podido recuperar absolutamente nada. Entonces, es el problema de las materias primas que existen en nuestro país y que no podemos explotar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para pasar antes? Entonces está diciendo que la culpa la tiene el gobierno, disculpe. Claro, el gobierno define las políticas. El gobierno define las políticas,
los gobiernos de coyuntura son los que definen las políticas, ¿no? No le estoy echando obviamente la culpa al MAS en este momento, por si acaso. Son los gobiernos los que definen las políticas de explotación de los recursos. Santa Cruz no puede, porque es una riqueza de los yacimientos de petróleo, de gas, de minerales, no son riqueza departamental, son nacional. Ahora, cuando se los explota, se les da, como nos dan por la explotación del petróleo y del gas, los ingresos de coparticipación tributaria, ¿no? Perdón, los ingresos del IDH, impuestos a los hidrocarburos, nos dan regalías, pero nosotros como departamento no podemos explotar y vender porque son esas riquezas de tipo nacional. Entonces el gobierno, todos los gobiernos que han venido han tenido ideas, pero nunca las han llevado adelante. Todas han terminado vendiendo las materias primas y eso obviamente es totalmente negativo, pues, ¿no? Muy bien. Echan la plata a su bolsillo. Pero así muy es. arriesgado meterse en algo que no, o sea, el capital falta. Sería muy arriesgado invertir en algo que ningún gobierno pudo hacer, digamos, como es el litio, y sería, si es que el negocio sale mal, si es que sale mal, sería pérdida de plata, endeudarse más, y Pero si sale bien puede haber más oportunidades de trabajo y puede ahí haber más ganancia para ahí el está el país. problema, que depende de los economistas. Ellos sabrán si es que sale bien o si sale mal. Si es que el negocio... A ver, voy a encender la luz, ya no me ve seguro. Espérame un minutito. Chicos, ustedes llevan una materia que se llama preparación y evaluación de proyectos. Llevaban con el ingeniero que murió con el COVID, el ingeniero Justiniano. Si no me equivoco, él tenía 2 grupos en la carrera. Cuando yo quiero explotar algo, chicos, elaboro un proyecto de factibilidad. Ese proyecto de factibilidad hace un análisis minucioso de lo que están comentando ustedes. Un proyecto bien elaborado implica que se disminuye el riesgo, porque se construyen escenarios. Se hace una estructura primero de evaluación del potencial, la cuantificación del potencial, se hace un análisis de estructura de costos, ingresos, y finalmente se hace un análisis de sensibilidad en términos que ustedes que llevan algunos estudiantes conmigo en finanzas. Se mide el rendimiento, la rentabilidad, la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno, el BAN, que son términos que se utilizan como métricas para evaluar la rentabilidad de un negocio. No se hace así nomás, no se le mete plata, maquinaria y se empieza a hacer, no. El gobierno ha hecho un análisis, en este caso con un proyecto para explotar. El problema es de que cuando se hace un proyecto en la administración pública, todo el mundo mete la mano a la lata. Pueden haberlo hecho sobredimensionado, pueden haberlo hecho con una chambonada, pero ya es un error del mismo gobierno. Entonces, todo proyecto no se hace así nomás, no se lo explota, se contrata gente, se lo lleva, se contrata maquinaria, no. Se hace un proyecto de pre y post factibilidad, lo que me asegura que el negocio va a ser rentable. ¿No? El problema es de que en Bolivia, como no ha tenido capital suficiente para arrancar tecnología, los ha licitado y bueno, han venido la Jindal, que era de la India, era una empresa que no tenía mucha experiencia, ¿no? De lo que quería hacer. Ahora, las diferentes formas de explotación de los minerales y de los recursos son diferentes. Fíjense la ventaja que tenemos nosotros del salar de Uyuni para sacar el litio. Todo ese salar está a flor de tierra. Los minerales pueden estar a flor de tierra, encima quiero decir, o pueden hacer socavones. Eso es mucho más costoso. Ahora, más no sé yo de litio, cuál es la composición que tiene, porque no es solamente la sal, no sé, hacen un proceso químico, parece, para obtener el litio, ¿no? Ahora, no sé, pues, yo, de lo que yo sé como economista, es toda explotación en pequeña escala es costosa.
toda explotación en gran escala, como hacen los chinos, lo abaratan y lo inundan, por ejemplo, los chinos. Entonces es un poco el problema de los recursos naturales en nuestro país. Sigamos. Sigamos para terminar esta parte. Después nuevamente Pero, hacemos un break. ingeniero, Adelante, Quispe. Quispe, vamos. podemos tener, digamos, un excelente proyecto, un proyecto perfecto, pero ¿de qué sirve tener un proyecto perfecto si es que los políticos solamente buscan sus beneficios propios? Puede Sí, decir, digamos, a un político le asigna encargado, qué sé yo, a su sobrino, a sus parientes, y no busca, digamos, profesionales expertos en la materia. sí, no busca profesionales competentes, ¿no? Exactamente. Es el problema serio, es un problema serio ese, pero también se ve mucho más acentuado este problema que está comentando en las empresas públicas. Ustedes saben que el gobierno del MAS ha creado varias empresas públicas. Algunas ha recuperado. ¿Sabían que Yacimiento era de Petrobras, ¿no? Brasil. ¿Sabían que Entel fue capitalizada por los italianos? La empresa nacional de electrificación con capitales ingleses. La empresa del tren famoso que tenemos acá que va a Puerto Suárez, Yacuiba, etcétera, está capitalizada, inicialmente estaba con capitales chilenos. En el año 1985, cuando se implementa el nuevo modelo económico con Sánchez de Lozada, la mayor parte de las empresas eran públicas. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, Guavirá, el ingenio Guavirá era del Estado, varias empresas en el Parque Industrial y la Andería era del Estado. Bueno, el chiste de que lo que dice Quispe, ¿no? Una empresa pública es una empresa de nadie y es un centro de corrupción de los políticos de turno porque los gerentes, ¿no? Aparte de sacarse los recursos, hacen un centro de empleo para sus familias, sus cortejas, demás cosas, ¿no? Entonces no va a funcionar nunca la empresa pública en Bolivia, no va a poder competir como la empresa privada, con excepción de sectores estratégicos. Alguien me dirá, ¿y por qué funciona Entel? Porque Entel es la empresa más grande a nivel de comunicación que les vende servicios inclusive a Viva, Tigo, etc. ¿Sí? Y yacimientos, que son monopolios o sectores estratégicos. Pero yo no puedo competir, y esto es el área de ustedes, ¿no? Ensamblando computadoras, equipos, ensamblando celulares, fabricando papel, fabricando cartón bol, papel bol, Enatex, fabricando textiles como empresa pública, pantalón, ropa para los bolivianos, produciendo azúcar en San Buenaventura, en La Paz, creando fábricas de agroquímicos, el que está en Chapare, que recién nomás costó cerca de $800 millones, está paralizada la planta de Uria en el Chapare. Esos son centros de corrupción de los políticos. Y toditas han quebrado y están quebrando una por una, con excepción de Yacimiento y Entel. Y han quebrado Papel Bol, Cartón Bol. La empresa de azúcar de San Buenaventura en La Paz no tiene para moler caña, están llevando de otros lugares. ¿Por qué? Porque han hecho un proyecto malo. Lo primero que debían haber hecho es un centro de producción de caña para poder asegurar. Fíjense ustedes, y los que vienen en el Plan 3000 le van a dar la razón. ¿Cómo se llama el ingenio que está por el Plan 3000? San Aurelio. San Aurelio. ¿Cuántas hectáreas tiene San Aurelio ahí de su propiedad? Lo primero que hizo San Aurelio cuando hizo esa planta ahí por el Plan 3000 era asegurarse la materia prima por los dueños. Es interminable la cantidad de extensión de tierras que tiene San Aurelio, que quieren lotearlo cada vez, ¿no? Entonces, cuando yo quiero implementar un proyecto, lo primero que tengo que asegurarme es la materia prima. Si no, el proyecto es pues fallido. Entonces, en Bolivia se ha caracterizado la instalación y la apertura de empresas públicas que han sido no hay además en el mundo, no hay en ningún lado, ni en China,
ni en Cuba ni en Venezuela que se tengan empresas públicas rentables, no hay. Es un centro de corrupción. Ya hemos tenido además esta experiencia. Antes de la implementación del nuevo modelo académico, del nuevo modelo económico más bien, en 1985, porque en el 83 había un proceso hiperinflacionario, la UDP estaba. Por esa crisis llega Sánchez de Lozada, el gringo estafador, a Bolivia. El 85 implementa ese modelo, ¿no? Porque antes de ese modelo había harta empresa del Estado y eran centros de corrupción. Los centros mineros, todas las empresas mineras eran del Estado, ¿no? Era de llorar. Por eso se los capitaliza y se los privatiza. Se los vende y en algunos casos se capitaliza, se busca un socio estratégico. Nunca ha sido en la historia de Bolivia rentable una empresa pública, ni en el mundo. Y este gobierno ha ido creando, fíjense ustedes, y ahora estamos en la situación que estamos. Hemos creado empresas públicas, hemos hecho mala inversión, no hemos potenciado, no hemos industrializado el país. Ustedes saben bien que la época de oro ha sido el 2007-2008, donde hemos tenido la plata que nunca antes en la historia de Bolivia había ingresado tanta plata producto del barril de petróleo, $120 el barril de petróleo, los precios de las materias primas altísimas. Y no hemos utilizado esa plata para crear empresas. Hemos utilizado para construir coliseos, con Evo Cumple. Hemos utilizado para hacer canchas de fútbol, para hacer el museo para Evito, un museo, otro museo en Cochabamba, el Museo del Alba. Igual que en el campo universitario han visto el parqueo, ¿no? Hemos hecho un parqueo de 5 pisos. Hemos dilapidado un coliseo. ¿Han utilizado alguna vez el coliseo ustedes cerrado? Ya se está descalichando el piso. Ahí sesionamos en el ICO. 45 millones costó. Y así hemos hecho burreras. En todas las provincias hemos construido un coliseo y la facultad no tiene laboratorios. ¿Qué laboratorios tiene la facultad? Michis, con máquinas que a ustedes les da vergüenza utilizar, por eso llevan su máquina. Me hace reír el laboratorio de redes y telecomunicación, un maletín 5 con 4 alicates, loco. Pero la universidad es autónoma, no es culpa del gobierno. No, la universidad ha recibido, igual que el gobierno, harta plata por concepto del IDH, hijo. Sí, pero es autónoma, hace con la plata, o sea, ella invierte la misma plata que recibe. Sí, no está bien, es autónoma, la autonomía le dice que puede utilizar los recursos en lo que quiera la universidad, de acuerdo a sus necesidades. Lo que yo estoy haciendo es una analogía, cómo la universidad, al igual que el gobierno, ha dilapidado la plata. Ahí me estoy yendo. No estoy un poco hablando si la universidad podía haber gastado o no. La universidad debería haber gastado la plata, igual que el país, fortaleciendo los laboratorios, mejorando hasta los baños. Da vergüenza, sí o no. Ustedes tienen buenos baños, pero vayan a otras facultades, es un desastre. La Politécnica no tiene laboratorios. Entonces, no hemos sabido utilizar los recursos. A eso me voy. Estoy comparando lo que ha dilapidado el país y también la universidad no ha sabido asignar. No ha sabido utilizar los recursos. ¿No? Así es. ¿No? Y hemos tenido... que sabe. Así es. Yo he estado, chicos, yo voy ya siendo una década, 10 años dirigente y participo en el ICU. Precisamente yo estoy hablando un poco por conocimiento de causa, no de memoria. Y había épocas cuando estábamos con Raimi, ¿no? Por coparticipación, por ejemplo, iban a ingresar 100 millones y entraban 300. ¿Por qué creen que se pelean los docentes para ser rector? No es porque yo gano igual casi que el rector, con unos 500 bolivianos menos. Entonces, ¿para qué creen que se quieren ser rectores si están ganando bien? Ah, no, quieren la melea. La melea, el toco. Cuando yo licito un módulo para que construyan, cuesta 35 millones. Ahí me ingresa 3% de toco. ¿Cuánto es 3%? 3 millones y medio. Entonces, no es de loco que la gente quiere. ¿Cuántos candidatos han escuchado ustedes? Hay más de 10 candidatos. ¿Y por qué todo el mundo quiere ser Salvador? Ojalá le pregunten
¿no? Con todo lo que estamos comentando, cuando aparezcan así, igual que yo, por la web haciendo campaña, ¿por qué quieren ser rectores? ¿Por qué el que sigue queriendo postular con Gonzalo de Tecnología a vicerrector está yendo el actual rector? ¿Por qué se quiere bajar de la silla al toque? ¿Usted por qué se bajaría? Marcelo Zambrana, ¿por qué usted se bajaría de la silla al toco? Porque le gusta. Porque ya lo Porque usted le pilló el negocio, ¿no? Ya. Hay negocio siendo rector, claro, porque es inclusive devaluarse como imagen. Siendo rector, ¿cómo voy a querer ser vicerrector? Y eso está queriendo ser Saúl. Entonces, ya aquí lo voy a cortar porque vamos a entrar a terreno movedizo y vamos a seguir avanzando, chicos. No, les he dado algo para que piensen y hagan preguntas ahí cuando aparezcan los candidatos. Entonces, en resumen, la utilización de los factores de producción, y voy a voy a colegir lo que hemos hablado con lo que hemos visto hace rato. La buena utilización de los factores de producción en las empresas, chicos, hace de que, obviamente apoyadas por la economía, hace de que se produzcan y se desarrollen software a precios competitivos, a menores costos. Es el fin de la economía. Como los recursos son escasos, los factores de producción acaban de escuchar, es escaso el capital, se debe utilizar de una manera eficiente y eficaz. Eso hace la economía, que las empresas utilicen los factores de producción porque tienen un costo además y porque son escasos de una manera eficiente y de una manera eficaz. Seguimos. Entonces ya vimos estas tres variables. Vamos a ver ahora la antepenúltima presentación referido a los sectores de una economía. Dentro de cualquier economía de las que hemos nombrado, cuando vimos los sistemas de organización económica, en cualquiera de esos van a encontrar estos tres sectores. Y todas las actividades que ustedes realizan también están metidas en estos tres sectores. Por ejemplo, cuando hablamos de sectores económicos, en todos los países son solamente tres: el primario, secundario y terciario. El primario, en este sector están todas las empresas que hacen actividad extractiva. Esta es una imagen de extracción de petróleo y esta es una imagen de actividad agrícola. Ven a ver aquí un tractor que está cosechando. Entonces, la actividad agrícola, la actividad petrolera, la actividad pecuaria, la actividad petrolera, la actividad minera, todas las empresas que hacen esta actividad están agrupadas en este sector. Luego vienen las actividades secundarias. Llámese actividad secundaria a toda actividad que procesa un producto. Por eso se llaman también sector industrial o manufacturero, que procesan materias primas para obtener vehículos, casas, vestimenta, computadoras, etc. Es decir, son industrias que producen bienes generalmente tangibles. Y el sector terciario está compuesto por el comercio, cosas para vender, y con actividades intangibles, viajes, desarrollo de software. Aquí están las dos actividades de ustedes en las que se inserta el ingeniero en el sistema, ya sea como actividad empresarial, ¿no? Importación y comercialización de insumos informáticos y actividades de desarrollo de software. Y obviamente con todos sus derivados, que son servicios de administración de base de datos, diseño de páginas, de marketing digital. Las N tareas que hacen ustedes están en el sector terciario. Bolivia no fabrica computadoras, vende, está aquí. Y el desarrollo de software, que es el sector terciario concretamente. Entonces, esto es solamente para que tengan una idea cómo también las empresas, las diferentes empresas, por la actividad que realizan, se clasifican en alguna de estas. Repito, las actividades en las que generalmente está inserto o se inserta laboralmente el ingeniero en sistemas, está referido a actividades de desarrollo de software, administración de base de datos y administración de sistemas de información, generación de sistemas de información y actividades de comercio de insumos. Bien, eso van a encontrar acá con más detalle el sector primario. Como ustedes pueden ver aquí, lo que estoy apuntando con el puntero, están metidas o insertas las empresas agrícolas, ganaderas, actividades mineras, petroleras, actividad forestal, pecuaria, ¿no?
que son todas estas actividades extractivas que operan básicamente en la tierra o sacan productos de la tierra. Luego tenemos las actividades del sector manufacturero, que se llama industria, por eso que transforma materias primas, el petróleo en gasolina, el hierro en vehículos, etcétera, que están relacionados con la industria, el mismo comercio. La fabricación de textiles es la actividad de venta de ropa, la construcción también es un sector manufacturero, etcétera. Y el sector servicios, que tiene que ver con actividades intangibles, llámese en este caso servicios bancarios, transporte, comunicación, educación, servicios jurídicos, desarrollo de software. Acá tiene una imagen, también es una actividad de servicios intangibles, turismo, seguridad, etc. Entonces, todas las actividades que se realizan, absolutamente todas en una actividad económica, están clasificadas en estos tres sectores. Finalmente, termino con esta presentación de que la economía, para producir bienes y servicios, que hemos visto en todo el desarrollo, los diferentes tipos de bienes y servicios, se plantea habitualmente estos tres problemas fundamentales: qué producir y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. En consecuencia, podemos decir de que el problema de qué producir se define, una economía determina básicamente en base a las debilidades que tiene su aparato productivo, en base a las necesidades que tiene cada formación o organización económica, que podrían ser, en este caso, bienes, que podrían ser maquinaria, que podrían ser equipo, que podrían ser herramientas, que podrían ser armamentos, etc. Es decir, el qué y cuánto producir se refiere si vamos a producir bienes, alimentos, si vamos a fabricar computadoras, y cuánto va a ser la producción. Entonces, este problema básicamente se lo puede detectar en el mercado, a través de una investigación de mercado, de un sondeo, qué cosas requiere la población, y puedo cuantificar inclusive qué segmento de la población va a demandar, etc. El otro problema es el cómo producir, que en términos generales se refiere a la forma, a la combinación, a la utilización de la tecnología y básicamente a la designación de quiénes van a generar los procesos de producción. Es decir, estamos hablando de que todo proceso de producción implica la combinación de factores de producción que hemos visto hace rato. Pero no es una combinación al azar. Se debe buscar la mejor combinación. Hay un conocimiento previo para poder combinar los factores de producción. En consecuencia, también define la tecnología que voy a utilizar, que puede ser una tecnología intensiva en capital o extensiva en mano de obra. Cuando digo intensiva en capital, me refiero a utilizar mucha tecnología, y cuando digo extensiva en trabajo, mucho trabajo y menos capital. Debo definir quién lo va a producir. ¿Será más eficiente la empresa pública que la empresa privada, etcétera? Entonces, todos estos aspectos definen básicamente el cómo producir, que está referido a la combinación de insumos o factores de producción, a la utilización de tecnología, a la mejor utilización de tecnología. ¿Con qué propósito? Básicamente con el propósito de traer la mejor forma de obtener los bienes o de la maximización de la producción al mínimo costo. Entonces, es el propósito del cómo producir. Finalmente, el para quién producir. Toda actividad económica también debe definir para quiénes va a producir. En ese ámbito, quiénes serán los beneficiarios de los bienes y servicios que se producen en una economía. A quiénes se va a entregar los bienes, quiénes van a disfrutar los bienes, cómo se van a distribuir, cómo se van a llegar a los consumidores. Y en este caso podemos decir de que este problema lo resuelve básicamente la sociedad, ¿no? La producción de las empresas de hardware y software puede ser para el mercado local, para el mercado nacional o para el mercado extranjero. Eso va a depender básicamente del comportamiento
de los niveles de ingreso de la población, de la sociedad, básicamente. De manera resumida, se puede presentar en esta matriz estos tres problemas. El qué y cuánto es un problema eminentemente económico y que se lo puede responder y solucionar a través de las decisiones lógicas que satisfagan las necesidades de la sociedad en base a estudios de mercado o en base a la observación simplemente, ¿no? Pero obviamente el mejor camino es hacer una investigación de mercado, qué cosa requiere una economía. Segundo, el cómo producir, que como habíamos dicho, una combinación de insumos, la tecnología, es un problema eminentemente tecnológico, que está dirigido básicamente desde el punto de vista de la solución a obtener la eficiencia productiva, maximizar la producción, minimizar costos, es decir, supone también la eficiente combinación de los recursos o factores de producción para obtener los máximos niveles de producto. Y el para quién producir, que es un problema eminentemente social, porque a partir de ello se soluciona y está dirigida básicamente a llegar a los mercados a través de una eficiencia distributiva que llegue a los mercados donde sí lo requieren los consumidores y además supone que se alcancen niveles de bienestar social general, que no sean bienes restringidos, como está pasando, por ejemplo, con el problema del COVID, de la vacuna del COVID, ¿no? El para quién producir debía ser para todos los seres humanos. Y desde el punto de vista social, todos deberían tener acceso a producir, por mucho que hayan hecho inversiones para que se investigue y se tenga este producto. ¿Por qué? Porque es un bien de vida o muerte para la población. Y lo que hacen actualmente estos los países que han desarrollado el antídoto, el medicamento, es primero satisfacer sus necesidades, luego vendernos cuando sobre. Entonces eso no tiene nada de humanismo, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, con esto hemos terminado toda la parte ya teórica. Vamos a entrar a partir del día lunes a estudiar ya la teoría de precios propiamente dicho, la demanda, la oferta. Y eso lo vamos a hacer ya con la pizarra para que podamos avanzar más rápidamente. El primer examen comprende estas dos unidades más la tercera que empezamos el día lunes. ¿Pueden preguntar si hay algunas preguntas? Sí, el examen, ¿cómo lo daríamos en enero? El examen, ya lo hemos comentado, ¿no? El día de la presentación son dos exámenes. Es uno teórico en Google Drive. Se los voy a enviar acá a su correo, el examen. Y el práctico es, les envío el examen y ustedes lo resuelven, sacan una imagen y lo envían. Ok, está bien. Bueno. ¿La presentación del tema está en el aula virtual? Sí, correctamente. Sí, está colgada. Todas las unidades, hasta la sexta, ya están colgadas ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, espero que haya sido amena la clase de hoy. Eso es todo por esta clase. Nos vemos el día lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Bajen ya el material, imprímanlo, vayan leyendo. Que no se les acumule. Lo peor es leer a última hora. Siempre recuerden las imágenes que he presentado en cada unidad, que es una síntesis de lo que se quiere decir. Es la mejor forma de aprender por imágenes, ¿no? En lugar de aprenderme de memoria, yo recuerdo las imágenes y puedo deducir fácilmente de qué se trata los temas. Bueno, feliz fin de semana nuevamente. Hasta luego. Luego,